Miguel Ángel, y yo recuerdo la capacidad de respuesta de nuestras autoridades, tanto a nivel diplomático como a nivel político. Y en esta ocasión no lo he notado. Entonces sí he sido bastante crítico, tanto que mis amigos de Cancillería hoy en prensa hasta me dijeron que era traidora de la patria, y eso no es tanto así que un fuerte saludo para ustedes, pero tendrían también que trabajar un poquito más en hacer que su canciller no solamente hable para determinados medios de comunicación que parecen del Estado, ¿no? Y hable para todos en general, porque el país no se centra solamente en una antena, se centra en una comunicación abierta a todos los medios de comunicación. Así que antes de generar críticas, ¿no?, hacia mi persona o hacia el medio que conducimos, sería bueno encontrar puntos medios, ¿no?, para tener afirmaciones concretas, sobre todo porque la Cancillería en este momento, y en esta situación y en estos días, ha hecho un papelón, desde mi punto de vista y de algunos especialistas. ¿O me equivoco? Buena mañana. ¿Cómo estás? Jesús, muchas gracias. No, yo creo que vamos a ser muy objetivos. Yo creo que tienes razón, pero tampoco en todo, pero tienes razón. O sea, hay temas sustantivos que tienen que ver con el reflejo, la reacción. Y yo quiero comenzar diciendo que cuando termine este gobierno tendrá que derogarse ese sistema de tener un presidente que gobierne de forma remota. De forma remota, virtual. O sea, eso no puede darse. Pero para empezar, eso es inconstitucional. Pero lógico, ya hemos hablado bastante de eso está mal. Y yo dije claramente que si ya lo habían dado, bueno, teníamos que seguir allí. Pero lo correcto era que seguir el espíritu y la vocación de la Constitución política. Si ya no hay vicepresidentes, porque la vicepresidenta se convirtió en jefa de Estado, era el presidente del Congreso de la República al que le tocaba asumir la presidencia mientras la jefa de Estado estaba fuera. Pero eso no se hizo y eso está mal, porque los estados tienen que tener jefatura in pectore, in loco, física. Eso es un ABC del manejo y la conducción de un estado. Entonces, cuando venga el próximo Congreso de la República, la primera tarea tendrá que ponerse en la Constitución política, Jesús, ese escenario, esa posibilidad que no puede quedar de lado. ¿Ya? Lo segundo, en relación al reciente escenario que tenemos con Colombia, la reacción de la Cancillería, apenas producido el escenario, al día siguiente, en verdad, sacó un comunicado y ese comunicado estuvo bien, ¿ya? Porque fue un comunicado que centró la posición jurídica del Perú en relación a una vinculación con Colombia forjada a partir de dos instrumentos jurídicos que los recordó y que no hay nada pendiente. Pero lo que no estuvo bien a mi juicio era que, creo que lo conversé contigo, no recuerdo, que viajara el presidente del Consejo de Ministros y un grupo de ministros a la zona de frontera. Mira, ese avión colombiano, acabo de escuchar a Andrés, está muy bien lo que dice Andrés, pero no es solamente, o sea, no es un vuelo de reconocimiento, porque tú reconoces cuando estás dentro de tu territorio. Pero ese fue un vuelo provocador, discúlpame, de violación. Si algo sé de este tema a nivel político y diplomático, y me queda de experiencia, fue el conflicto por los límites marítimos a nivel político y diplomático. Sí. Tanto que yo recibí la noticia en Santiago cuando ya se firma todo, ¿no? En La Haya y hay una decisión. Se hizo una cobertura importante, ¿no? Se inició desde el gobierno de Toledo, siguió con Alan García y finalmente se hizo todo muy bien para conseguir que este fallo sea a favor del Perú, ¿no? Sí. Entonces, cada cosa que nos decía Cancillería, con la que teníamos reuniones constantes, era la de mantener siempre las cosas en su real dimensión, no utilizar términos de más. Nosotros no tendríamos, por ejemplo, como medio de comunicación, hablar de disputa. Ya, no pero eso, por ejemplo, se ha perdido. Ningún tipo de disputas, claro, a eso voy justamente. Eso se ha perdido, por eso te digo. Pero había una posición
de Cancillería, el canciller hablando directamente de que ellos iban a hacer su trabajo y el presidente hacía su declaración política en el mismo nivel. Yo en el sentido en esta ocasión de que Sí. los niveles no han estado marcados. No estaba marcado. Yo recuerdo mucho cuando en estos asuntos que teníamos con Chile en la delimitación marítima, éramos convocados primero todos los periodistas, todos ustedes, ¿no? Y Así después es. los internacionalistas, los expertos. Claro, ¿no? para desarrollar notas, Para desarrollar, para, editoriales, ¿no? y para nosotros dar nuestro parecer. Claro, sobre todo para no darle argumentos a la parte, ¿no?, que está litigando en contra de Correcto. nosotros para sustentar Bueno, su es posición. que eso es cuando existe una visión abierta de una verdadera política nacional que integra a todos los actores. Pero cuando eso no funciona, entonces viene lo que tú estás diciendo con mucha razón. Bien, permíteme, por favor, tengo que hacer una pequeña pausa, Miguel Ángel, y ya Sí, nos vamos en dale. ascenso contigo aquí en Exitosa. Miguel Ángel Rodríguez Maqueda ha sido canciller, es especialista en estos temas, y yo sí estoy bastante, digamos, afectado por lo que ha pasado esta semana, porque hubiera querido que mi país respondiera al nivel en el que en otras circunstancias se ha respondido a agresiones de este tipo, porque claramente lo que ha pasado es que hemos sido víctimas de una agresión en nuestro territorio. ¿O me equivoco? Y yo doy fe de tu afectación, porque tú eres un periodista que investiga, que está con sus documentos, que subraya papeles. Eso es bonito cuando se investiga con profundidad. Yo no quiero hablar sobre lo que ya tú has Yo conversado lo y la digo gente así, ha entendido abiertamente. sobre el Tratado de 1922, ratificado Sí. por el 1934. Lo concreto aquí, para que el público sepa, es que no hay ningún tipo de diferendo limítrofe con ningún país. Mira, qué bueno que lo digas, porque el objetivo de Petro, Es que ya lo revisemos. veía, es que crear una controversia. Mira, en el derecho tú puedes armar, construir una tesis Exitosa. para que aparezca como la antítesis de otra, ¿ya? Y eso es lo que está buscando Petro. Cada acción que produce Petro en contra del Perú a través de los instrumentos jurídicos, por ejemplo, la violación del Perú, que es un país invasor y que no reconoce soberanía, que lo acaba de decir en medios internacionales. Es una tesis. Es una tesis. Un argumento de defensa sobre su posición ante instancias Correcto. internacionales. Y entonces, el Perú acaba de aceptarle la reunión del 11 y 12 De septiembre. Antes de llegar a ese punto, para que el público entienda, ¿por qué te comentaba esto de Chile con el último diferendo marítimo? Sí. ¿Y por qué se tenía que ser tan cuidadoso y por qué participamos en todas estas reuniones con Cancillería? Porque tendría que haber un mensaje al unísono de todos, medios de comunicación, políticos, especialistas, Claro. todo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un diferendo internacional, que es decir, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de La Haya, donde van países contra países, el país litiga, no es lo mismo la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde un ciudadano va a reclamarle a su país o a otro país por la Sí, violación de sus señor. derechos. Aquí estamos hablando de controversias Estados. entre países, para que nos quede clara la situación. Se tenía que utilizar, digamos, los argumentos claros para no sumar, ¿no es cierto?, a la tesis del demandante. Claro, lo que nosotros buscamos en ese momento era al revés. Ok. ¿No? O sea, lo que el Perú que tenía que era demostrar, ¿no es cierto?, que no había límites marítimos y que había una controversia. Y Chile decía que no, por eso que Chile no movía nada, no habían pronunciamientos, no había absolutamente nada. Lo que está haciendo Colombia es exactamente el modus operandi peruano. Yo me acuerdo perfectamente cuando iba a La Moneda, donde estaba acreditado, y buscaba a Van Claveren para hablar justamente sobre estos temas y me decía cosas muy abiertas en general, pero no era muy puntilloso porque sabía perfectamente que estábamos en una situación de buscar Exitosa. argumentos también de defensa para el Estado Para la peruano. controversia, ¿cómo Ok, no? a ver, pero Petro nos ha puesto en este momento un tema sobre la mesa. En realidad, él está en este momento un poco más avanzado que el Perú, ciertamente, ¿no? Porque él es el que está poniendo el tema en agenda. Correcto. Ok, entonces él emite una declaración en la zona fronteriza, en la zona que a ellos le pertenece, pero que antes era de Perú, que es Leticia. Y hace esta declaración con 5 puntos, ¿no? De los cuales, perdón, 6 puntos, de los cuales yo he subrayado 2. El número 3 que dice que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Para empezar, y hay un tratado que fija que eso es nuestro. Además, él no tendría por qué reconocer autoridades porque no le compete, porque no es su territorio. Totalmente de acuerdo. Ok, pero el punto 6 es el que me llama la atención y te lo comenté y además hice referencia en las redes sociales. Dice acá, recibe con beneplácito la invitación del gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, la
COMPERIF, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre del 2025. Es una reunión además que se ha adelantado. Es la Comisión Mixta Permanente. La Cancillería peruana ha pedido se adelante. Y yo no sé si eso había sido un punto a favor del Perú en este contexto que se estaba dando. Porque eso es lo que anuncia el canciller en otro medio de comunicación, que le ha pedido que no sea en noviembre, sino que sea en septiembre. Entonces creo ahí que el canciller no ha actuado correctamente bien o no ha visto la dimensión del problema en su real dimensión. Entonces sale el pronunciamiento del Perú una vez que ya Petro va con esta declaración y dicen en el punto número 5, América Latina y especialmente América del Sur requieren enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de su infraestructura, lucha contra la pobreza, educación, ya. Ok, esas son políticas de frontera vivas que tampoco tenemos. Pero se rechaza categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto. Ahí se reafirma la soberanía peruana sobre la isla Chinería, incluida en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ¿no? Asignada al Perú en el proceso demarcatorio del año 1992. Hasta ahí estamos correctos, ¿no? Exitosa. Pero entonces yo decía, en la real dimensión, Petro nos pone el tema sobre la mesa y empieza a mirar cómo es que nosotros vamos a reaccionar, y yo digo, aguanta, pero lo que él está diciendo en su declaración es que está tomando con beneplácito que nosotros hayamos abierto la posibilidad de un diálogo. Tácitamente no lo está diciendo, pero, o sea, aquí es, si nosotros aceptamos, estamos aceptando sus requerimientos. Y al día siguiente, Petro, que habla para el New York Times, para El Espectador y para El País, dice lo siguiente a la siguiente pregunta, con lo cual yo digo, claro, esto está desenmascarando su estrategia claramente, porque Petro lo que le está diciendo al mundo es que él, luego de su manifestación, ¿no?, de su declaración, el Perú ha reaccionado convocándolo a una reunión para hablar sobre este tema. Y parece que no leyeron El País, el New York Times, parece que en este país las autoridades no pagan suscripción sobre medios internacionales y aquí también les cuesta leer eso a mis colegas. Dice, le preguntan a Petro, ¿cuál es la consecuencia concreta e inmediata de su declaración de este jueves? O sea, en la zona de Leticia, cuando ya le metió un avión violando el espacio aéreo del Perú. Responde Petro, una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, la COMPERIF, prevista para mediados de septiembre en Lima, asegura Petro, y lo citan, el gobierno peruano no había aceptado eso hasta ayer, o sea, por el miércoles en que va Leticia. Es la primera instancia establecida por el protocolo de Río de Janeiro firmado después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia. Añade en referencia al conflicto bélico que libraron los dos países. Y ayer el presidente del Consejo de Ministros, en lugar de decir que esta reunión no se tendría que dar, porque tendría que ser lo correcto, porque el hecho de tú aceptar una reunión ya está saliendo la posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo creo que todo lo que acabas de graficar, lo que está presentando es una estrategia de Petro que es muy mosca. O sea, él está mirando cómo construir esto que llamamos controversia, que es muy delicado, porque una controversia la Corte Internacional de Justicia sí la recibe, sí la acepta. Ahora no hay controversia. Desde el momento en que el Perú acepta y se van a sentar en una mesa, nunca será para nosotros una mesa de facilitación, sino una mesa de negociación. Y si es una mesa de negociación, es una mesa de problemas. Estamos aceptando lo que ha dicho Petro. Y hay algo más. Petro no ha quitado sus palabras. No, las está ratificando. De que está confirmando. No ha dicho, bueno, retiro, para ir a Lima, retiro que el Perú sea un invasor. Tendrías tú que en tu nota de protesta haber agregado eso, ¿no? Lógico. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros. No puede haber ninguna reunión en Lima de la Comisión Mixta Permanente hasta cuando el presidente reconozca los tratados de 1922 y 34 que son absolutamente vigentes, que el Perú no es invasor y que Santa Rosa es soberanía del Perú. Si ese discurso no queda claro y no lo asegura la diplomacia peruana, debe cancelarse la reunión, porque será el punto de partida, el punto de inflexión para la generación de una controversia jurídica que no existe. Por esa misma razón estoy muy preocupado, porque no se está orientando a algunos otros medios y tampoco se está orientando, Jesús, a las instituciones tan respetables y lindas, incluso algunas a las que pertenezco, que están emitiendo pronunciamientos, ¿no es cierto?, de rechazo a Colombia. Y uno dirá, doctor, pero si eso hay que hacer. Cuidado, que todo lo que hagamos
cuando tenemos la tranquilidad jurídica, todo lo que hagamos en contra, lo que va a hacer Colombia es armar un expediente para sustanciar una controversia, tal como está en el fallo de Mabromati de 1924. ¿Qué dijo? Que para que haya una controversia, Jesús, tiene que verificarse la existencia de oposición de planteamientos. Ellos van a hacerlo. Pero para empezar, o sea, a ver, habría que decirle a las autoridades peruanas una cosa muy primariosa, ¿ah? O sea, Petro no reconoce al gobierno de Dina Boluarte, para empezar. Por eso te digo. ¿Por qué lo invitas? Porque, mira, incluso le preguntan ayer, ¿ah? ¿Cuál es el origen de los múltiples desencuentros con Perú y con el gobierno de Dina Boluarte en particular? Yo no quiero hablar de política interna del Perú porque complico la situación, pero mi posición ha sido clara desde el comienzo del problema peruano. Es el pueblo peruano el que debe resolver, no el gobierno de Colombia. No estamos constitucionalmente facultados para eso. Pero además le preguntan, ¿ah? ¿Reconoce a Boluarte como presidente de Perú? Claro. Es que es inteligente el periodista de estos medios al decir esto porque tienes que primero reconocer a un gobierno como para poder Pero mira la respuesta de Petro. Dice, más a los presidentes los reconoce el pueblo. A ellos se deben. La legitimidad nace de su propio pueblo. Sí, no hay un reconocimiento directo. Pues. Pero claro, pero lo que te quiero decir además es que Petro está trabajando minuciosamente su estrategia para deslegitimar cualquier proceso que haya en torno de los acuerdos del 22 y del 34. Aquí la reunión, en verdad, con la agenda que queremos, que es una agenda a la luz de que se han quedado sin agua, sin acceso al Amazonas, que se han alejado, etcétera, y que el Perú les dé facilitación, porque es una mesa de facilitación, por supuesto que Petro no la va a querer. Y si no la va a querer, va a decir, bueno, nosotros queremos y Perú no. ¿Cómo se llama eso? Controversia. Va a ir afirmándolo. Por eso mi conclusión es cancelación hasta que no haya nada en el lado colombiano que diga lo contrario. ¿Y sabes por qué insistimos con eso? Porque en el titular de estos medios de comunicación ha dicho que este tema va a trascender gobiernos. O sea, se entiende que esto va a ir más allá de lo que él ahora está poniendo. Mira, sobre ¿sabes? el tema, ¿no? Lo mejor es que el Perú cancele la reunión y esperemos mejores momentos. Yo aprendí de mis maestros en la Cancillería que la diplomacia también tiene sus momentos, hay que esperar. Este señor se dirá pues del poder porque la relación bilateral está trunca, ¿no? Como dices, a la Presidenta de la República la vitupera permanentemente, entonces no se han creado las circunstancias de los jefes de Estado como para abrir la cancha y tengamos una reunión forjada en la buena fe y la confianza. Sí, pero, no hay nada a ver, de eso con Petro. Sí, claro, pero ahora con Petro, a ver, es que sí, claro, eso es el ideal, ¿no es cierto? Pero en este momento ya has tenido una agresión directa, ¿no? Con la violación de tu espacio aéreo. Entonces eso no es una cosa mínima, ¿no? Mira, la violación del espacio aéreo, eso es terrible. Mira, el territorio, para la gente que nos está escuchando y viendo, el territorio es territorio continente, territorio mar, territorio suelo, territorio mar, territorio subsuelo y territorio aéreo. Lo que ha hecho Colombia es una violación muy grave del territorio aéreo. Insisto, no es solamente un vuelo de reconocimiento. Tú reconoces dentro de tu territorio, no fuera. Ha sido a sabiendas que iba la Comisión Peruana con el presidente del Consejo de Ministros, provocador, enteramente provocador. Ok, escúchame, el mundo es otro, completamente distinto, completamente, ¿no? Entonces, sí, yo desde mis maestros en la universidad, también cuando hablamos de temas internacionales y la construcción de un nuevo orden, que en ese momento se dio, bueno, ya es otro capítulo aparte, ya el mundo es ampliamente tecnológico, globalista, y entonces eso también lleva, ¿no es cierto?, al control territorial, ¿no? A la búsqueda justamente de eso. Entonces ya tienes otros actores, ya no es Estados Unidos sobre el resto, sino también está el Asia, con China, ¿no es cierto?, superando a Estados Unidos en muchos aspectos. Por eso es que ahora hay una guerra comercial, esto que se llama una nueva guerra fría, ¿no es cierto? Pero el Perú también tiene que estar atento, pareciera que no lo veíamos. Entonces, recordaba a mis profesores porque en un momento se hablaba sobre el tema de la defensa de los recursos naturales. Las nuevas guerras van a ser justamente sobre eso. La guerra digital, la guerra del ciberespacio. En este caso con Colombia estamos hablando de un recurso natural, el tema del agua. Por supuesto, pero es que, mira, partamos de que no tenemos política de Estado de Fronteras. El CONADIF, que es el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza,
cuya rectoría lo tiene la Cancillería. ¿Qué ha hecho en los últimos 20 años? Nada, pues, no hemos logrado absolutamente nada porque todos sabemos que cruzas la frontera para el lado, mira, boliviano, chileno, brasileño, colombiano, ecuatoriano, es otro rostro. Y eso es una vergüenza, pues, porque no sabemos mirar las fronteras, las creemos menos importantes y lo más importante es Lima. Pero también para que el público le quede claro, o sea, al margen justamente de este enfrentamiento al margen de este tema que estamos observando y que se está desarrollando, yo no sé con qué vendrá Dina Boluarte. Tiene que venir además a darle cara al país, a decir cuáles han sido los objetivos de su viaje, ¿no? Pero también a tratar este tema, ¿no? Tiene que tratarlo. Además, yo he dicho ayer que el canciller tiene que dar una conferencia de prensa, una explicación, y que cite, como muy bien dices tú, yo estoy contigo, a todos los medios, como hicieron en Chile. Tú has estado en Santiago, ¿no es cierto? Sí, claro. En el tema Chile, acá en Perú también. En Chile, el canciller de turno llamaba al perro, al gato y al ratón, a todos, para explicar el problema de Estado que tenía con Perú. Nosotros tenemos que hacer lo mismo a todos los medios, citarlos a la Cancillería, un desayuno de trabajo, qué sé yo, para que todos, ¿no? Los medios grandes, chicos, pequeños, todos, para que puedan conocer el ABC y les explique el canciller de la República y al país qué está pasando con Colombia. Y no hay que perder de vista, yo tengo que insistir casi como una grabadora. Cuidado, Petro, me preocupa mucho, perdóname, el tema de la controversia que yo he trabajado y he vivido en la Cancillería. Por eso eso no puede pasar. Hay un nuevo mensaje de Gustavo Petro justamente en estos minutos que tú estás hablando. A ver. Dice, este es el primer informe objetivo del diferendo limítrofe con el Perú en Colombia en peligro el acceso directo a la Amazonía por Leticia. Se reunirá la comisión mixta y ahí irán nuestros técnicos a demostrar que Santa Rosa no ha sido adjudicada a Perú. ¿Qué más esperamos? ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué más espera el señor Arana? ¿No? Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros. O sea, a ver, vamos a traducirlo, ¿ya? Traducción. Lo que está diciendo es que van a venir a Lima a tratar en nuestra cara, en nuestro espejo, en nuestra dignidad nacional, nuestra dignidad diplomática, decirnos, aquí en Lima, Santa Rosa no es territorio del Perú. Eso no va. Y los vamos a dejar pasar y les vamos a permitir sentarse en una mesa con nuestros técnicos peruanos para hablar sobre esta situación. Yo le diría al presidente... Póngase los pantalones, discúlpame, no está la presidenta, no tenemos autoridad en el país, seguramente está durmiendo en Indonesia en este momento el canciller y los demás ministros, ha sido medio gabinete. Pero si alguien ha quedado aquí por un mínimo respeto al país, sabe y diga algo, ¿no? Porque Petro hace rato está que nos pone en tela de juicio. Y esta reunión ahorita tendría que salir Eduardo Arana a cancelarla. A cancelarla y ojalá cuando venga el canciller, que es el que dirige la política exterior, el canciller es el que ejecuta la política exterior que dicta la presidenta, que es la que lo dirige, diga oficialmente lo que corresponde a nuestra visión internacional. Sigue siendo confrontacional Gustavo Petro y nos está poniendo el tema en agenda. No debemos permitir eso como país. Si me están escuchando, nos ven o nos leen, tengan en consideración eso que es importante. Al margen de lo histórico, que no hay nada más que decir porque todo está resuelto y de eso ya se habló ampliamente. Este es el real, ¿no es cierto? Mira, si me permites, estamos viviendo, ¿no? Estamos acabando seguramente, pero yo te digo esto porque cuando hemos trabajado en la Cancillería, en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, nos sentábamos con el embajador Gonzalo Fernández Puyó, con Juan Miguel Bácula, con Arturo García, hasta altas horas de la tarde, mirando el asunto con Chile. Nos preocupábamos cómo insertar y mirar el tema de la controversia. Hay que tener mucho cuidado, no estemos generando condiciones o circunstancias para que Petro vaya consumando la tesis de una controversia y nos quiere llevar a la Corte de La Haya. En verdad será un acto absolutamente mezquino, pero ¿qué le interesa a él? Lo que le interesa es el populismo, lo que le interesa es que todo el mundo hable y ganarse algún rédito hacia el interior del país. Bueno, yo espero que en Cancillería nos den la posibilidad de conversar con el canciller Elmer Schaller, a Eric Siu, a Liliana Carrasco, ¿no? Que por cierto están viendo el área de prensa. Tengan ustedes un poquito más, ¿no es cierto?, de apertura con otros medios de comunicación. Podemos ser críticos o no, pero siempre con respeto.
queremos al canciller acá y preguntarle exactamente qué vamos a hacer, porque ya esta es otra posición. Sigue el señor como presidente de ese país agrediéndonos ¿no? De esta manera y además colocándonos en la agenda algo que no es materia de discusión alguna. No hay materia porque Y sí, aceptamos nosotros tácitamente, estamos aceptando sus demandas. la naturaleza de la reunión del mes de septiembre no es para poner conjetura, para discutir sobre la naturaleza de los instrumentos jurídicos. No es para ver si somos o no soberanos en Santa Rosa, por el amor de Dios. Eso fue finiquitado hace más de 100 años, de manera que hay que tener mucho cuidado, conceptualizar el marco, pero no pueden venir al Perú en tanto mantengan este discurso. Es un ABC de la dignidad diplomática que hemos aprendido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya Cancillería, cuyo torretagle siempre es superior en su historia a cualquier acto coyuntural. Y a mis colegas, ¿no? Con los que tenemos cierta relación, informémonos un poquito más sobre esta situación y seamos un poco más cautos, pero también mucho más directos en señalar las cosas. Sobre todo al momento de tener autoridades, tratemos de hacer las preguntas concretas, ir un poquito más allá, ¿no? Porque ayer escuchaba al canciller en una entrevista lamentable, anteayer también, cuando las preguntas eran claras y contundentes. Bien, bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Porque, claro, la década del 19, y el 19 y el 20, ¿no? Eran prácticamente de integración, de resolver todo lo pendiente en cuanto a límites marítimos y cualquier tipo de conflicto con otros países, y esta era ya de la integración del siglo XXI, ¿no? Es la integración y tenemos que mirarlo así, pero Petro no quiere estar integrados, ¿sabes qué? En la lucha contra el crimen organizado, que se está entrando de todos los países. Pero por supuesto, estamos invadidos, ¿no? El tema transnacional, ya hablaremos otro día sobre el crimen transnacional, que es una de las mayores amenazas del siglo XXI. Bien, y que este tema no sea nuevamente tocado a menor. Creo que es importante. Yo no respondo por las incapacidades de los directores de otros medios de comunicación, pero al menos en tratamos de hacer nuestro trabajo, que es poner justamente estos temas en desarrollo y en su nivel total de discusión, que eso es lo que toca realmente. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz de los que no tienen voz.